evidente, Pepe, que hay un aprovechamiento político en temporada electoral de este crimen que fue pues en contra de una candidata postulada por el partido de oposición en Guanajuato, por Morena. Y yo no sé hasta qué punto mueva a ese partido el interés de que se haga justicia por ese asesinato, o sea para ellos más importante aprovechar la circunstancia en favor de que el público, los ciudadanos, se decanten por esa otra posibilidad electoral. Yo creo que todo este asunto, Pepe, comienza cuando en los tiempos de la euforia del Partido Acción Nacional, el PAN dio la convocatoria de que vamos a guanajuatizar México. No olvidemos que Vicente Fox fue gobernador de Guanajuato y después, ocurrieron otras muchas cosas. Se quedó ahí Ramón Martín Huerta. A Ramón Martín Huerta se le cayó sospechosamente un helicóptero cuando era secretario de Seguridad Pública. Y después pasaron muchas otras cosas en Guanajuato, que sería demasiado largo enumerarlas ahora, pero lo que es evidente es que desde hace tiempo, hace unos 3 años, el presidente de la República insiste cada vez que puede y cada vez que las circunstancias se lo permiten. El problema de Guanajuato es un señor que es fiscal desde hace muchos años y que no tendría por qué estar ahí, el señor Samarripa. Carlos Samarripa lleva, creo que 13 o 14 años. 13 años hasta donde yo conté. Pero el caso es que Samarripa es el García Luna de Guanajuato. Todo lo que pasa en Guanajuato es culpa de Samarripa, según el presidente de la República. Mira, Pepe, básicamente la respuesta de la viuda del candidato Villavicencio, si tú recuerdas, el año pasado fue asesinado poco antes de las elecciones allá en Ecuador. Fue asesinado por el narcotráfico, precisamente porque Villavicencio hacía declaraciones que si llegara a ganar las elecciones iría con todo enfrente y confrontar a los narcotraficantes de Sinaloa, de Jalisco. Lo mencionó claramente en diferentes ocasiones. Más bien, el presidente López Obrador el miércoles pasado fue inexacto, cometió varios errores en su conferencia de prensa. Primero, dijo que le parecía extraño el adelanto de las elecciones. Bueno, no era nada extraño el adelanto de las elecciones. Ocurrió el adelanto de las elecciones porque el presidente Guillermo Lasso fue vinculado con el narcotráfico, particularmente su cuñado fue vinculado con la mafia albanesa, y eso generó que el Congreso lo arrinconara y le iba a hacer un juicio político. Pero allá en Ecuador le permite al presidente, al Poder Ejecutivo, oprimir un botón nuclear para acabar el gobierno y acabar también con la Asamblea. Eso fue lo que provocó las elecciones. Segundo punto, decir que el asesinato de Villavicencio se debió a un complot de los medios o fue un ambiente muy enrarecido, fue inexacto. En realidad, como te dije hace unos momentos, lo mató el narcotráfico. Esto no generó la victoria inmediata de Noboa. Obviamente hubo una reacción por parte de la ciudadanía y la candidata de Correa, ¿no?, fue de alguna manera efectivamente iba adelante en las campañas, en las encuestas, pero finalmente perdió porque Correa divide a la población. A ver, déjame por decirte sobre los comisionados, comisionadas. Es un grupo de gente de primera, como lo has hecho notar, con muy diverso background de especialidades, de disciplinas, todas gentes de absoluta integridad personal, y que, por cierto, Pepe, nadie cobra un centavo por ser parte de esta comisión. Todos lo están haciendo de manera voluntaria y gratuita, pro bono, aportando su tiempo y su talento. De manera que es una primera aclaración sobre la conducta apartidista. Este es un reporte académico, científico, y no tiene que ver con preferencias partidistas. Sí nos interesa, sin embargo, que se eleve a la discusión pública qué es lo que nos pasó y por qué, y sobre todo aprender para no repetir una catástrofe de esta magnitud como la que sufrimos
en México. Entonces, ahora sí, con mucho gusto contesto cómo es que llegamos a estas cifras que todo, por cierto, derivan de bases de datos públicas y oficiales. ¿Qué fue lo que pasó realmente? ¿En qué se falló? ¿En qué se equivocó la política sanitaria del gobierno federal? ¿Por qué hubo tantos muertos? Yo recuerdo cuando el doctor López-Gatell, al arranque de la pandemia, todavía estamos hablando de 2020, hablaba de que si hubiéramos tenido 60,000 muertos hubiera sido una catástrofe. Y estamos hablando de que muertes directas o indirectas rebasan las 800,000 muertes según el dato, 833,000. Es correcto. Y recuerdo yo también cuando se presentó ese escenario como el más catastrófico posible de 60,000 muertes. Bueno, y resulta que tuvimos 13 veces más que el escenario más catastrófico. Y Pepe, esto importa no solamente porque hayan fallado en sus estimaciones, sino que en base a esas estimaciones se hicieron compras de equipo de protección personal, respiradores, medicinas, vacunas, o sea que fallaron los cálculos de inicio, y eso sí es por una incompetencia técnica por parte de las autoridades. Hay una responsabilidad moral, ética, en este caso. Por cierto, se ha mencionado que Hugo López-Gatell dio prioridad a las líneas que marcaba Palacio Nacional y no al grave problema que había que enfrentarse. No es el acento de nuestra comisión, Pepe. Nosotros estamos como científicos, como académicos, presentando la evidencia. No nos toca a nosotros juzgar o apuntar dedos o buscar culpables. No es nuestra intención. Nuestra intención es aprender. La Cancillería de Ecuador le dijo no al asilo de Jorge Glass. Dice que el asilo es ilícito y que no dará el salvoconducto al ex vicepresidente del correísmo, Jorge Glass Espinel. Él tiene una serie de pendientes con la justicia ecuatoriana, no es un perseguido político, sino más bien es un prófugo de la justicia. Esto luego de que el gobierno de México concediera el asilo político al ex vicepresidente Jorge Glass, luego de que anunciara también el Ecuador de que declara persona no grata a la embajadora Cerur acá en Quito. Respecto a la presencia militar, José, es bueno puntualizar de que si bien hay presencia de miembros del ejército, esto, como tú entenderás, es ya común en Ecuador mientras está el estado de excepción vigente. La presencia de militares resguardando la Casa Diplomática Mexicana aquí en Quito, en el norte de la ciudad, en la avenida 6 de diciembre y Naciones Unidas, es porque vivimos un estado de excepción y claro, la policía con los militares hacen operativos combinados. Eso te puedo decir porque en varios sectores de nuestra capital y otras ciudades, unas consideradas menos y más peligrosas, hay presencia de militares dado el estado de excepción que dio el Ecuador y el conflicto armado interno. Estado de excepción que termina en las próximas horas precisamente, luego de que se extendiera por un mes más. Esa es la presencia militar que se advierte en videos que ruedan en redes sociales y que han sido difundidas por diferentes medios de comunicación. Lo cierto y puntual, José, que hay que decirte desde acá de Quito, es que la Cancillería ecuatoriana ha sido tajante, dice que el asilo no es legal, no es lícito, y que no dará el salvoconducto a Jorge Glass porque no es un perseguido político, sino que es un prófugo de la justicia ecuatoriana. Tiene algunos casos pendientes, el caso de Brecht y sobornos es uno de ellos. Lo más reciente que se actualizó fue el tema de la reconstrucción de Manabí. Él fue procesado por peculado y ha sido nombrado también en los casos Metástasis y Purga que se analizan acá, que se investigan por parte de las fiscalías, ya que se considera que hay funcionarios públicos que están relacionados y han favorecido a la corrupción y también al narcotráfico. También hay un caso muy particular contra el expresidente Jorge Glass, que es el acoso a una ex asistente de nombre Soledad Padilla. Ella le denunció sobre presunto acoso. O sea, el ex vicepresidente Jorge Glass, si no tiene el salvoconducto, deberá permanecer
en la Embajada de México, en la residencia acá en Quito, en el norte de la ciudad, en las avenidas 6 de diciembre y Naciones Unidas. A mí me da de veras un enorme gusto que pueda Jesús Murillo Caram seguir sorteando esta marranada que ha sido la acusación que pesa sobre él, y que pueda sortear su proceso bajo la figura de prisión domiciliaria. La verdad es que nunca debió haber estado en prisión y tampoco en su propia casa. Qué bueno, porque de hecho no hay manera racional de imaginarlo pues desapareciendo a los 43 normalistas de Ayotzinapa hace ya casi 10 años. La acusación que pesa con él es algo así como delitos contra la administración de justicia. Quién sabe qué quiera decir eso, pero supongo que es ahí donde quieren colgar la patraña de que fabricó la detestada verdad histórica. Pero la otra acusación es verdaderamente demencial: desaparición forzada. El señor Murillo Caram se convirtió en el innegable preso político del gobierno, a quien por fortuna pues se le fue viva la paloma, Rosario Robles, que le hicieron la misma chingadera y estuvo, entiendo que más de 2 años o algo así en la cárcel. 3 años, 7 días. ¿Ella? 3 años. 3 años, 7 días. Bueno, imagínate. Murillo Caram casi 2. Bueno, van ahora, sin embargo, por otro preso político, porque este gobierno persecutor tiene avidez de tener chivos expiatorios. Están metiendo ahora a la Secretaría de Relaciones Exteriores, haciéndole señalamientos al gobierno de Israel, al que prácticamente acusa de proteger a Tomás Herón de Lucio. Y como sabes, Pepe, yo lo he dicho, pues gracias a Tomás Herón de Lucio es que se conoce la identidad de al menos 3 de los 43 normalistas, porque fue gracias a la diligencia policíaca que practicó en el río San Juan que se recuperaron entre el río San Juan y el muladar de Cocula pues casi 70,000 fragmentos, restos óseos, después de que la pandilla de los Guerreros Unidos desaparecieron y asesinaron a estas personas. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.